Los saludo a todos mis amados hermanos con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Esto es Pentecostalismo Máximo y mi nombre es Eliseo. Y hoy quiero traer un video que sea lo más corto posible para tratar de responder a una pregunta que me hacen mucho en privado, que es sobre si las lenguas de Hechos de los Apóstoles son las mismas de las que Pablo habla y corrige en 1 Corintios capítulo 12 al capítulo 14. A decir verdad, hay dos clases de interpretaciones. La primera es que Lucas en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, se está refiriendo a lenguas ininteligibles, es decir, las famosas lenguas extrañas o la glosolalia, glosolalía. La segunda interpretación es que Lucas ahí está haciendo énfasis en lenguas inteligibles, o sea, las llamadas y famosas xenolalias o xenoglosia, que son lenguas humanas, un lenguaje humano de una región, poblado en particular. A decir verdad, la perspectiva a la cual yo voy a optar es que en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 no es una glosolalia la lengua que se habla ahí, sino más bien una xenolalia, la cual Lucas está haciendo énfasis. Es decir, eran lenguajes humanos. Y voy a dar tres argumentos por los cuales creo que en Lucas, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, está hablando y haciendo énfasis en que eran lenguas inteligibles, o sea, xenolalia, humanos. El primer argumento es el argumento lingüístico. Cuando nosotros vamos al texto griego, podemos notar una gran diferencia y el énfasis que pone Lucas. Y es que cuando nosotros vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, voy a leer de la NBI, de la Nueva Versión Internacional, versículo 6 al 8, que dice así: cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Cuando el texto aquí, en la Nueva Versión Internacional, es bastante claro. Los oían hablar en su propia lengua materna. Sin embargo, cuando uno va directamente al texto original, encontramos para lengua en esos versículos la palabra dialectos. Esta palabra en griego significa lenguaje de una determinada nación o región. Por lo tanto, aquí Lucas está haciendo énfasis directo en que eran lenguas humanas. El segundo argumento es el argumento contextual. Es decir, el contexto de Hechos de los Apóstoles capítulo 2 nos da énfasis de que cada uno los oía hablar en su propia lengua materna, nativa. Cuando uno va al versículo 8 al versículo 11 encontramos lo siguiente. Dice, y aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Es decir, gente de otros países, de otras regiones, que tenían una lengua nativa, materna, entendían lo que estas personas estaban hablando en su propio idioma materno. Entonces, podemos llegar a entender que el contexto amerita de que eran lenguas humanas. El tercer argumento es sobre la comprensibilidad. Cuando uno va a Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 11, nos encontramos con algo muy interesante, y es que dice así: y todos los oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. ¿Cómo es que sabían que estaban hablando las maravillas que Dios había hecho? ¿Por qué? Porque hablaban el mismo idioma que ellos. Entonces, dado que
el, el aspecto lingüístico, el contexto y la comprensibilidad nos hablan de que estas lenguas que habla Lucas en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, eran la famosa xenoglosia o xenolalia, entonces básicamente no habría más nada que discutir. Ahora, surge la otra pregunta. ¿Estas son las mismas lenguas de las cuales habla Pablo en Primera de Corintios, capítulo 12 al 14? La respuesta es un rotundo no. No son las mismas. Y voy a dar 3 argumentos, hay muchos otros, pero son 3 argumentos que se me ocurren ahora para poder entender de forma rápida el por qué no es así. ¿Por qué no son las mismas lenguas de hecho de los apóstoles y sin embargo sí son las glosolalia o llamada lenguas extrañas? En primer lugar, el argumento a favor de la de la glosolalia es la incomprensibilidad. A diferencia de hecho de los apóstoles capítulo 2, Pablo está hablando de que estas lenguas que están siendo expresadas, que expresan los cristianos en el culto, no están destinadas a los oídos humanos. Es decir, ¿por qué? Porque tienen otro objetivo. Vamos a 1 de Corintios capítulo 14, versículo 2, que dice así: pues, si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios. Solamente a Dios. Dado que la gente no podrá entenderle, hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. Nadie puede entender esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está directamente dirigido a Dios. ¿Y cuál es el tema aquí? Es que el contexto cultural nos habla de que Corinto era una región donde había muchísimas personas de otros países y tranquilamente si se hablara un idioma lo entenderían. Pero aquí nos dice que nadie va a entenderlo. ¿Por qué? Porque se habla por el poder del Espíritu Santo cosas que son misterios, cosas que el ser humano no puede entender. Entonces, ese es uno de los argumentos. El segundo argumento es la posibilidad de comprensión solo de manera sobrenatural. Es decir, si estas lenguas están simplemente dirigidas a Dios y no a los hombres, solamente por medio de la intervención divina, por medio de la intervención de Dios, es que estas personas van a poder entender lo que están hablando. ¿De qué forma? Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 13, dice lo consiguiente: por tanto, el que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que ha dicho. Es decir, esto surge a la pregunta de por qué Pablo dice esto. ¿Por qué no es humana y no se puede aprender? No puede ser entendida humanamente porque tiene una procedencia divina. Y solamente orando y pidiéndole a Dios es que Dios puede hacernos entender lo que nosotros estamos hablando. Y en tercer lugar, encontramos la ausencia del término griego dialectos. ¿Por qué Pablo no lo usa? ¿Sí? En cambio, cuando nosotros vamos a 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 10 y versículo 11, miremos lo que hallamos. Dice, hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene significado. Pero si no entiendo un idioma, soy un extranjero para el que lo habla y el que lo habla es un extranjero para mí. Aquí cualquier persona diría, bien, ahí está hablando de lenguas humanas, pero ahí no utiliza la palabra dialecto, Pablo, utiliza la palabra fone, que es sonidos. Hay muchos sonidos, muchas formas de emitir un sonido. Ahora, que ese sonido sea comprensible, recordemos el contexto. Pablo estaba hablando y haciendo énfasis de que la persona, desde el 1 Corintios capítulo 12, la persona que tiene amor, necesariamente no se puede edificar a sí mismo. Y su hermano no se está edificando porque no entiende, debe haber una interpretación. Entonces, lo que está diciendo Pablo es, ok,
hay muchos sonidos, hay muchas lenguas, pero pueden haber cualquier clase de sonido, pero si no hay alguien que lo haga entender, que lo lleve a la interpretación, no sirve de nada. Es por estas tres razones, habrían más, por las cuales yo considero, así mismo como las denominaciones asambleas de Dios, que existen dos clases de lenguas, ¿m? La xenoglosia, la xenoglalia, que es un dialecto humano y dirigida a los seres humanos, y la glosolalia para una edificación personal, y es una lengua que es directamente hablada hacia Dios, pero que no son las mismas. Así que hasta aquí ha sido el video de hoy. Quizás esperaban más, quizás esperaban menos. Vamos a seguir creciendo y siempre buscando la dirección de Dios por medio de su Espíritu Santo. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.